nueva hora acá en Cinefilia por Radio Punto Cero. En este caso vamos a hablar de una película que no se estrenó todavía porque es un estreno de la semana que viene, del jueves 14. Pero queríamos ya ir adelantándonos un poco para hablar de El hombre más fuerte del mundo, una película que pasó por el Bafisi, y para hablar de ella tenemos conectado, ya lo estoy viendo, a su director Fernando Arditi. Fernando, buenas tardes. Javier Lucy acá desde el piso de Cinefilia. ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por este contacto. Un saludo para todos los que hacen el programa, para la audiencia también. Fernando, ¿cómo te llega a vos la historia de Darío Villarroel? Vamos a contar brevemente un poco este documental Dale. de Darío. Él es el protagonista. A partir de algunos problemas, vamos a hablar de eso también, los problemas que ha tenido para participar de los Paralímpicos y el cambiar su vida a esto de ser un fisicoculturista y desde ahí desarrollar una actividad, participar, demás. Él nació Sí. en Jujuy, en Palpalá, si no me equivoco, mide 1,24 m y a partir de eso va un poco a contarnos, el hombre más fuerte del mundo, un poco su vida. Vamos a compartir algunas de sus vivencias y su cotidianidad de alguna manera. No digo nada más porque viste que ahora tampoco hay que spoilear, por más que sea un documental ni nada, pero ¿cómo llegaste a conocer a Darío? ¿Cómo llegó esta idea de filmar el hombre más fuerte del mundo? Bueno, mirá, yo había hecho dos películas en Buenos Aires y lo que quería hacer era filmar, bueno, fuera de Buenos Aires. Y si involucraba un viaje, la historia, mejor. Ujú. Y empecé, particularmente me gustaba la idea de venir a Jujuy a trabajar. Empecé a buscar historias en Jujuy leyendo el diario, digamos. Y me encuentro con un epígrafe que contaba que, bueno, Darío, como contaste, un muchacho de talla baja que mide 1,24 m, tenía un pasado como pesista muy interesante porque él había podido competir, era el miembro fundador de la selección argentina de pesas paralímpicas, había salido campeón del mundo, había sido récordman en Egipto, pero había vivido una paradoja en su vida, que es que lo habían dejado afuera del movimiento paralímpico. ¿Por qué? Este, Hay un tema reglamentario, el reglamento de la halterofilia lo que dice es que vos, para hacer el gesto del levantamiento de pesas, tenés que rodear con los dedos la barra. Ujú. La misma forma de las manos de Darío, sus propias manos, no le permiten, por su condición, cerrar las manos. Él inclusive, para hacer ese gesto, hace como una especie de horqueta, ¿no? Apoya sobre las manos la barra La y barra. así hace el levantamiento. Ujú. Pero bueno, ¿qué pasa? El paralimpismo, en realidad, su esencia es que el deporte es el que se tiene que adaptar a las necesidades del deportista y no al revés. Ujú. A mí, bueno, esa paradoja era lo que contaban en un epígrafe chiquito, en una nota así de los personajes del año de un diario de Jujuy. Pero lo que también contaba es que este personaje, que podía haber ganado medallas olímpicas y haber sido récord mundial en 4 Juegos Paralímpicos distintos, ahora se decidía a ser fisicoculturista y empezaba su carrera. Entonces, aparte, me parecía que tenía como este componente de presente, de que era el momento para contar su historia y también ver qué iba a pasar con él, ¿no? Este, Así que bueno, me pude poner en contacto con él. Primero contacté a Facundo, que después aceptó ser el productor de la película. Me consiguió el contacto de Darío y lo contacté. Y bueno, una vez que nos pusimos en contacto, él me dijo que estaba esperando este llamado hace mucho tiempo. Y bueno, y a la semana viajé para acá, para Palpalá, porque ahora en este momento estoy en su casa. Ah. Y ahí empezó todo. A mí me impresionó mucho esto que comentaste al final, ¿no? De que él estaba esperando ese llamado desde hace mucho tiempo. Digo, estas cosas Mm. de pensar su propia vida de alguna manera, qué es lo que vemos, ¿no? Más allá y Tal más cual. acá, obviamente, esta cuestión de perseverar, de pelearla contra todo, en la cuestión de resiliencia y demás. Digo, esta cuestión de poder proyectarse, de qué es el camino que hice y cómo está bien este camino que hice, más allá de lo que me digan, más allá de lo que me expulsen para que no pueda participar. Digo, eso también es parte de estaba esperando este llamado hace mucho. Sí, tal cual. Imagínate que aparte cuando me dice eso, yo tengo como dos mecanismos de defensa, ¿no? Por un lado me hago el gracioso y si no me bloqueo y no digo nada, que es lo que me pasó en ese momento. Entonces me quedé como esperando a ver qué iba a decir.
Bueno, y una vez que retomó el contacto me dijo, bueno, pero espera que acabo de terminar de entrenar, dame 15 minutos y hablamos. Entonces dije, wow, está esperando este llamado desde toda su vida, pero puede esperar otros 15 minutos. Sí. Dije, me encontré con una historia súper conmovedora y dije, evidentemente tiene un sentido del humor también bastante especial. Este, y bueno, y lo que decís me parece que es una de las esencias del personaje. Él todo lo reconvierte. Él lo que entendió que este no era su camino, pero que este camino que le habían impedido seguir le abrió otras puertas. Inclusive lo dice en la película, si a él le hubiese todo lo que hubiese deseado, se le hubiese concedido en la vida, no hubiese estado sentado hablando con nosotros para el documental. Ujú. Este, entonces, él es un personaje así como de una sabiduría de vivir la vida muy interesante. Sí, totalmente. Y además, bueno, esta posibilidad que es lo que ocurre a veces con los documentales y los documentalistas, ¿no? De poder meterse en la vida de ellos, de hacer que nosotros podamos ser espectadores como si no existiera una cámara. Digo, vos, no solo en Ujú. la cotidianeidad de Darío, sino que también en esto, porque hoy justo estuvimos hablando de muchas películas que son viajes de alguna manera. Y esta película también es un viaje, porque lo acompañás, ponés la cámara en el backstage de cuando los fisicoculturistas se están tratando de armar para después salir a la luz, que uno piensa que son personas que les gusta exhibirse, pero no sé cuánto de eso hay, pero en la cámara vos ahí haces que la cámara desaparezca también y todos Ujú. los que están ahí viven ese momento de tensión y de espera y de demás y de camaradería y eso queda reflejado en la película. Bueno, había dos cosas, ¿no? A mí me parecía como me hacía esa pregunta, ¿cómo contamos el fisicoculturismo? Y una de las cosas que me parece que más lo cuenta es que es una gigantesca preparación. Ellos se están preparando todo el tiempo y después el show es un momentito, ¿viste? Y la preparación es súper meticulosa, desde el entrenamiento hasta lo que hacen los últimos días previos y los minutos previos, ¿no? Con que se pintan el cuerpo para que contraste más. Hay todo un proceso de deshidratación para que la piel se pegue a los músculos. Quiero decir, ti- y después lo otro que estabas comentando, ¿no? Que parecería como ser una actividad de un narcisismo exacerbado, que me parecía que también un poco reflejaba de alguna manera lo que es la sociedad, ¿no? Digo, y, y en definitiva nos hacía hacer esta pregunta de, bueno, ¿por qué entonces una persona de talla baja se va a meter en este mundo, ¿no? De tanta exhibición, que de alguna manera uno quizás por prejuicio consideraría que lo más lógico sería que sean personas que son más reservadas con respecto a mostrar su cuerpo, ¿no? Y bueno, un poco entonces eso fue lo que me llevó, o sea, desde esa pequeña premisa de, bueno, ¿por qué una persona de talla baja podría decidir llevar adelante este tipo de carrera? Bueno, ahí empieza este viaje de un poco en el presente y un poco en el pasado también, ¿no? Porque también él, y esto es una manera en que él estructura su propio relato, porque él mide todo como una relación de causa y efecto como muy Sí, directa, ¿no? De que todo sí. en la vida le está pasando por algo. Y tiene como ese análisis, como si pudiera despegarse un poco de lo que está viviendo y analizarlo de esa manera, ¿viste? Sí, sí, hay algo del cine clásico, ¿no? De causa y efecto, digo, en su vida, como a partir de esto, entonces sucede esto otro, como si no hubiera posibilidad tampoco del azar o de alguna otra cosa que rompa un poco la estructura de esa linealidad, ¿no? Yo creo que lo único que rompe con esa linealidad es quizás la aparición de determinadas personas en tu vida, que también, o determinadas circunstancias que de alguna manera te sacan del camino trazado y te ponen en otro, quizás, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Darío es la aparición de su entrenador, que es como un Ujú. antes y un después en su vida también. El entrenador, digo, de la selección argentina de pesas, Sí, que un poco lo forma él como deportista, ¿no? Y aparece en la película, ¿no? sí, total. Como ahí, como Aparte, el sí, mentor, sí. era como un mentor, sí, sin duda. Eh, Después lo que decís del relato clásico, en definitiva, lo que yo soy un amante del cine, ¿no? Entonces me parecía como que nos generaba la posibilidad de incorporar, como entrar como en una mamushka, ¿no? En un género adentro de otro género. ujú. Entonces la película por momento empieza como un documental de observación, pero tiene la estructura
estructura del héroe, el momento del cruce del umbral, lo que sería la estructura del héroe clásica analizada por la estructura del monomito, digo, de Joseph Campbell, Sí, entramos en una road movie. sí, totalmente. Sí, Este, por eso lo del viaje que pero a te la... decía. Pero después volvemos, viste, a la observación de la vida cotidiana. Es como, me parecía que estaba interesante como marcar desde dónde viene este personaje, que es muy interesante de dónde viene, y bueno, y después sí meterlo en una y bueno, y ver qué pasaba con todo esto. Vos ahí, obviamente, Darío era el que aceptó que se cuente su historia y obviamente después eh, vas abriendo a determinados lugares en estos viajes que te digo, de ir a acompañarlo a los lugares donde se está concursando. No sé si digo bien, si es un concurso de Sí, fisicoculturista. Está sí, bien, sí, ¿no? o competencia. Sí, Competencia, sí, sí. sí. Digo, ahí también, ¿cómo es para el documentalista la posibilidad de meter la cámara en todos esos lugares? ¿Fue complicado? Tener ¿Cómo ese lugar, hiciste sí. eso? Sí. Bueno, mira, Darío es como un comodín, ¿no? Es la entrada a todo. Ajá, En eso se nos abrían las puertas muy fácil. Después, con el tema de la invisibilidad, es un poco primero entrar y bueno, y después ir viendo, ¿viste? Cómo vas desarrollando las estrategias para ponerte en los lugares que no te vean. sí, Y un poco empezar a formar parte de la escenografía, digamos, también. sí. Pero bueno, esa es una tarea que se va consiguiendo por oficio, ¿viste? De trabajar, si bien no trabajo solamente de hacer documentales, sí como fotógrafo, como realizador audiovisual, y uno eso lo va incorporando, digamos, esa habilidad, digamos, por decirlo de alguna manera, este, de invisibilizarse, ¿no? Sí, sí, sí. Claramente me parece que cuando vos pensabas la película sabías que había algunos riesgos que podrían aparecer. Digo, o el lugar de la victimización, o el lugar de la burla, o el lugar de cómo pongo y qué es lo que va a pasar con un espectador, es algo que vos no podés manejar. Si lo manejás en Sí. cuanto a la puesta en escena, digo, si pusieras la cámara en un lugar determinado o armaras la puesta en escena de alguna forma, desde ahí el espectador puede llegar a sentir algunas cosas. ¿Cómo hiciste Sin duda. para tratar de escaparle a todos esos lugares? Sí. Bueno, aparte había otro riesgo, de que Darío tiene un sentido del humor muy lindo Sí, y se ríe mucho de su condición. Entonces, digamos que resbalarse a hacer chistes que pudieran no ofender a Darío, pero sí ofender a personas que formaran parte del colectivo era una preocupación. mm, De cualquier manera, me parecía que el documental en general, o el documental que a mí más me gusta, el documental de creación, realmente son películas que son resultado de un vínculo, ¿no? claro. O de varios vínculos. Y en definitiva, yo en eso sí confiaba, en que, en que bueno, eso se iba a dejar ver. Como no nos limitamos en hacer cosas que podían ser humorísticas, o no, tratamos de no hacerlo. Y aparte me parecía que por las mismas características del personaje era muy importante este, casi ubicar al entorno o al mundo como el antagonista, Sí, porque es un poco lo que él vive, ¿no? El mundo no está diseñado para las exacto. personas que miden 1,20 m. Y aparte de Darío, él busca siempre adaptarse él al mundo, Mm, no busca que el mundo se adapte a él. Entonces, me parecía que en esa relación este, se iba a desprender, digamos, mi preocupación ética hacia el personaje. Yo en eso, viste, creía que lo íbamos a poder manejar desde el montaje. Y creo que pasó, creo que la posición ética de la película es súper firme y clara. Y a la vez tiene humor, y a la vez, digo, hay cierto entretenimiento, y a la vez no hay condescendencia con el personaje. Este, bueno, no sé cómo lo viste vos, no, eso es que por quizás es eso, desde mi no, no, lugar, pero... por eso lo dije, no, no, por eso lo dije de Sí, sí, cómo lo viviste antes, porque claramente en tus elecciones de encuadres, de puesta en escena, digo, si nace el humor, nace a partir de Darío. No nace a partir de la cámara o la decisión del director, que de hecho derrama un exacto. montón de ternura en el documental, digo, si es por eso. Por eso sí, quédate súper tranquilo, pero por eso mi pregunta no era, che, ¿qué pasó con esto? Sino que era cómo sentiste en el momento previo a
che, no me tengo que caer en ninguno de esos otros lugares, porque la verdad es que en el resultado no se ve que hayas caído en ninguno, que hayas incurrido en ninguno de esos lugares. Pero bueno, Bueno, no deja estaba de ser esa un riesgo. preocupación. Inclusive, hace un tiempo le mostramos el proyecto a Néstor Frenkel, ¿no? Que el Sí, pobre siempre lo castigan desde ese lugar, sí. por algunas películas. Y me acuerdo que una de las devoluciones que me dijo, me dice, no te tenés que caer ni en el freak show, ni tampoco en el homenaje. Y Exacto. yo decía, uy, si me lo dice Néstor, digo, ¿cómo hago para...? Estoy... Que sí, Pero... es complicado, pero me parece que que es un buen retrato, claramente el hombre más fuerte del mundo, esto corre por mi cuenta, pero es un buen retrato de una persona. Más allá de las circunstancias, más allá de la situación, más allá de la condición, más allá de eso, digo, y donde eso se ve, pero en algún momento también te olvidás, uno como espectador, digo, porque no está Bueno, remarcándose en eso. qué bueno. Hablándolo con Fer Spinner ahora en Tucumán, que fuimos al festival y él fue jurado y nos dieron la mención especial del jurado, justamente me decía que todo el primer acto, donde se lo ve mucho a Darío y hay, viste, como un detenimiento muy grande en su cuerpo y todo, como que al espectador lo pone en cierta Muy bien. incomodidad, y que esa incomodidad después se va pasando, Ujú. como que vas entrando y en un momento es algo parecido a lo que acabas de decir, como que en un momento ya te olvidás, Sí, digo, de la condición. Que es un poco lo que le pasa a Darío también cuando se relaciona con la gente. Él lo dice en la película. sí, Como que al principio la mirada del otro afecta mucho, pero sobre todo lo afecta al otro. claro. Y una vez que empiezan a hablar y lo empiezan a conocer, eso es como que se van derribando esos prejuicios o esos miedos, ¿no? Sí, la otredad se te vuelve, tiene nombre y apellido y entonces deja de ser un otro. Claramente me parece Deja que de desde ser ese un otro. lugar, ¿no? Exactamente. ¿Cómo fue la recepción en el Bafisi hace unos meses? Ahí se presentó el hombre más fuerte del mundo. No, el Bafisi fue tremendo, pero yo había presentado mis dos películas primero en el Festival de Mar del Plata, que el público es súper cariñoso, pero a mí siempre me habían hablado, yo era público Bafisi hace años atrás, cuando era más cinéfilo también, pero me decían siempre de que el público era como mucho más exigente y que era más irónico, y la verdad, para nosotros fue súper cariñoso, o sea, nos comimos una ovación enorme en el Lorca. Y encima vino Darío, así que después apareció y fue como si saliera de la pantalla. Y no, la verdad que fue hermosa, la recepción del público fue fantástica. Y ahora, bueno, que llega ya la cartelera comercial y va a tener su estreno. No creo que todavía tenga salas ni nada, porque en general eso los lunes se termina de cerrar. Le contamos a Es el nuestros oyentes sala, sí, también. sí, lo Ah, tenemos. ¿lo tenés? ¿Ya lo tenés? Ah, buenísimo. Sí, Bueno, sí, sí. entonces, Mira, nada así como mejor que... novedad ahora a las 7 tenemos la primera función en Jujuy, que nos Bien. vamos al Cine Teatro Palpalá, 1200 butacas, Uf, así vamos a ver cómo nos va. bien. Pero es la primera vez que se da y es en su pueblo, así que vamos con la familia, por eso estoy en la casa, el decorado es el mismo decorado de la Exacto, película. que los que van a ver la película después se van a dar cuenta. Yo que ya la Se vi, que van a tuve dar la cuenta suerte, ya que... me di cuenta, pero los demás van a verlo. Y aprovecho la invitación este jueves es a las 8 la función, pero vamos a hacer una presentación a las 8 menos cuarto, creo que nos dan, en la sala Fernando Birri del Cine Gomont. Ujú. Vamos con Darío, va todo el equipo técnico, bueno, voy yo, que soy de Buenos Aires, voy a estar, así que los invitamos a Bien, todos bien, ahí. y a Entonces todas para que el vengan. jueves 14 en el Gomón, 20 y Sí. 15 me dijiste, 20 y 30 es la función, pero 20, a 20. las 20 es la función, a las 20 Ah, empieza. 15 minutos antes hacemos una pequeña presentación. bien, perfecto, perdón, 19:45 más o menos estén por ahí, así pueden encontrarse con ellos antes de la proyección de la película que va a ser a las 20 el jueves 14 en el Gomón y después seguramente a la salida también van a poder hablar con todos ustedes, que eso también está Nos bueno vamos para a el comer público, pizza, nos ¿no? vamos a comer pizza. Fernando, bueno, mucha mer ahora para la proyección ahí en Palpalá, que deben estar súper ansiosos todos y todos ahí queriendo ver cómo salieron en la pantalla. Y mucha mer también ahora para el jueves que viene, Bueno, para la presentación y la presentación de la película acá en Buenos Aires. bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio y por el interés en la película. En serio, te agradezco a vos en lo particular por tus palabras también. No, por nada. Un abrazo fuerte y nos seguimos viendo y a ver qué tenemos ahora. Seguramente tengo una tanda para que respiren un poquitito de escucharme.